ahora tomamos contacto con el doctor Manuel Gutiérrez. Él es director de la carrera de medicina de la UPC y además es neumólogo, por precisamente esta información que de alguna forma nos da una cierta esperanza, ¿no?, de que ya estamos avanzando, al menos hemos dado un primer paso. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Marian? Solamente para aclarar, soy neumólogo pediatra. Sí, soy director de escuela de la carrera en medicina. Neumólogo pediatra. Ok, correcto, Ujú. doctor Gutiérrez. Bueno, sus impresiones sobre esta información sobre la compra de las vacunas. Bueno, obviamente es una noticia maravillosa que ya empecemos o que ya pronto vamos a empezar a tener vacunas. Entiendo que sería 1 millón de dosis que estarían llegando en este verano, y eso me imagino que debe ser suficiente por lo menos para cubrir a la primera línea de personas que está atendiendo en los servicios de salud. Ujú. No sé cuáles van a ser las prioridades, no me corresponde a mí definir eso, pero me parece que es un primer paso importante. Claro. Obviamente no es suficiente como para relajarnos y decir ya, volteamos la página, pero es un primer paso muy importante. Claro, hay que tener en cuenta que este millón se va a convertir en la mitad, ¿no?, a 500.000, porque entiendo que son 2 dosis. Son 2 dosis, Ujú. correcto. Entonces, digamos que la población médica, más o menos, ¿en cuánto está en ese momento? Los médicos solamente debemos ser 50 o 60 mil, Ujú. pero obviamente el personal de salud no somos solamente No, médicos, claro, ¿verdad? claro, hay Sí, enfermeros, hay los intensivistas, etcétera. Entonces, por eso le así preguntaba es. más o menos, si médicos hay 60.000, probablemente enfermeras hay una cantidad similar, entre otros profesionales, para O poder, más, seguramente sí. 500.000 va a servir para cubrir al menos a todo el personal médico y probablemente quizá también al personal policial o algunos militares que están dentro todavía Algo, del ojalá, ¿no? trabajo. Sí, Ujú. sí, Bueno, bomberos, en fin, sí. ¿qué opina usted sobre la vacuna de Sinopharm? Imagino que también entre colegas se debe comentar mucho al respecto de los efectos adversos o incluso también de la positividad que se ha tenido en los resultados en otros países. Entiendo que es una vacuna que funciona. No me atrevería a dar más detalles, ni me atrevería tampoco a decir que es mejor o peor que una o que otra. Ujú. Pero es una obviamente que ya está saliendo para ser usada. Y en ese sentido lo veo como buenas noticias, ¿no? Entiendo que ya la están usando en China y eso es un buen paso porque significa que ya hay una cantidad importante de personas que la están usando. Ujú. En cuanto a efectos adversos, siempre, y cuando se trata tanto de medicamentos nuevos como de vacunas, siempre puede ser que después de varios millones de dosis recién aparezcan algunos efectos raros, ¿no? Raros en el sentido de poco comunes. Eso es algo que siempre puede ocurrir y siempre tenemos que estar alertas. Ujú. Pero nunca, hasta ahora, nunca esos efectos son tan graves como la enfermedad y por eso es que usamos las vacunas. Claro. O graves como del tipo causar lesiones permanentes o la muerte, ¿no? Que es básicamente un poco también lo que la gente, que aunque un sector de la gente tiene temor, como que también hay otro sector de las personas que están demasiado pegadas a estas teorías conspirativas en las que se cree que la vacuna puede, desde dejar estéril a una persona hasta inyectarle un chip. Sí, 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 son ideas que obviamente nacen de la imaginación de determinadas personas y de repente de la mala intención de otras, pero no, es cierto, sí, por otro lado, que cualquier vacuna puede tener alguna complicación o efecto adverso suficientemente grave como para sí ser preocupante, pero a lo que voy es a que, para dar un ejemplo, mencionando la vacuna de polio, por ejemplo, la vacuna con virus vivo de polio, Ujú. sabemos que uno de cada varios millones de personas que reciben una dosis de esas va a ser una enfermedad polio, va a ser polio, como si fuera una enfermedad misma. Ujú. Pero, pero digamos, si no hubiera la vacuna, el número de personas que hacen la enfermedad con la misma gravedad serían muchísimas más. Entonces, el balance es mejor la vacuna que no tenerla. Ujú. Y esa es la lógica que predomina cuando usamos vacunas. Recordemos también que las vacunas en general son una de las principales medidas de salud pública que ha contribuido a disminuir la mortalidad infantil, a aumentar la La expectativa de esperanza de vida. vida. Así es, o sea yo creo que en los tiempos actuales satanizar a las vacunas en general o a cualquiera que haya pasado por las pruebas suficientes para llegar a su uso en la población es trasnochado, por decirlo menos.
Teniendo en cuenta lo que ha dicho el presidente Sagasti en este mensaje, un cálculo que usted de repente como médico nos pueda decir, ¿cuándo cree que podríamos tener una inmunización completa? Bueno, hace unas semanas respondí a una pregunta parecida. El asunto es este. Por un lado está el desarrollo científico, del que todos hemos seguido las noticias de una vacuna y de otra vacuna. Por otro lado está la capacidad de distribuirla y de que las personas se la pongan. Imaginemos que en 3 meses tenemos 60 millones de dosis en el Perú, que serían suficientes para vacunar a la inmensa mayoría de la población y probablemente a todos los que no se han infectado todavía. No nos va a servir de nada tener 60 millones de dosis si las personas no se las ponen. Entonces, tan importante como desarrollarla es poder producirla, distribuirla y que nosotros, los que nos vamos a beneficiar de ellas, nos demos cuenta que nos vamos a beneficiar de ellas. Uh-huh. Ok, más allá entonces de la compra, el contrato, el cierre y la recepción, hay una serie de factores más que hay que tener en cuenta, empezando por lo que ya se ha manifestado al respecto, y es precisamente la logística que va a ejecutar el Estado para poder aplicar esas vacunas y hacerlas llegar sobre todo a los lugares más alejados de las ciudades principales, ¿no? Doctor, con respecto a lo que se ha visto, por ejemplo, en cuestión de la campaña electoral, que en este momento nos muestra una serie de imágenes de aglomeraciones y contribuye, ¿no?, también a la propagación del virus. Hay una exhortación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, pero es básicamente un pedido, ¿no?, hacia la conciencia y a la responsabilidad de los candidatos y de la gente. Pero, ¿cómo se debería trabajar esto? ¿Quién debería, digamos, el Ministerio de Salud es el ente rector en estas cuestiones, pero quién debería tomar la batuta en cuestión de esta campaña electoral? Bueno, la verdad es que me está haciendo una pregunta para la cual no me considero competente responder, pero como ser humano y como alguien que ha dedicado su vida a tratar de entender a los seres humanos, no hay ninguna ley que pueda darse de arriba para abajo que asegure que nuestro comportamiento sea razonable. Es perfectamente entendible. Hay quienes se han quejado de cómo hemos sido inconscientes en exponernos en los primeros meses, pero hay una exposición que ha sido inevitable, tenemos que entenderlo, ¿no? Hay personas que no podían quedarse en su casa porque tenían que vivir de alguna manera y tenían que exponerse. Eso es una cosa. Otra cosa es exponerse porque alguien decide de que la enfermedad no existe o que son tonterías o que yo soy más fuerte o que, en fin. Uh-huh. Y eso está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener la suficiente conciencia como para saber cuándo exponerse es una necesidad y cuándo exponerse es algo que es una mala idea. Como este tipo de aglomeraciones en las campañas políticas. Así es. Bien, doctor, también el hecho de que llegue una vacuna o tengamos ya cerca la llegada de una vacuna hace que las personas de alguna forma se confíen, se relajen. ¿Cuál es la recomendación en medio de este contexto en el que hoy recibimos una buena noticia? Sí, ese punto es sumamente importante porque incluso antes de tener esta noticia hay personas que ya se están relajando. Hay familias que ya se están infectando porque decidieron tener una reunión, tener una actividad. Sobre todo la gente joven, me doy cuenta que es la que más dificultad tiene para aceptar que debemos seguir cuidándonos y bajan la guardia, y eso está llevando enfermedad a las familias. Sería terrible que pensando en que ya tenemos la vacuna, ya podemos volver a nuestra vida como era hace un año y que vamos a estar bien. Eso todavía no va a ocurrir, va a tomar meses. Hace un par de meses escuché una conferencia del doctor Fauci de Estados Unidos, creo que todos sabemos, hemos oído de él, en el que comentaba que para ellos, él esperaba que en el segundo semestre de este año, al final del segundo semestre, ya podrían mirar la epidemia como algo que está pasando. No sé si va a ser cierta su predicción para ellos,
pero en todo caso creo que tenemos que reconocer que probablemente para nosotros tome un poco más de tiempo, aún si pudiéramos llegar a ese momento, ¿no? Que ojalá sea así. Sí, ojalá, pero sí es cierto que hay que también, más allá de las buenas noticias, reconocer y mirarnos, ¿no?, hacia adentro. Tenemos muchas falencias, ¿no?, como sistema de salud, como Estado, y eso en definitiva va a dificultar las cosas, pero esperemos que todo salga bien. Muchas gracias, Sí, doctor Gutiérrez. Sí, ok, un gusto. Bueno, iba a comentar que además el virus va cambiando, ¿no? Y no claro. sabemos cuánto lo que estamos ganando hoy día nos va a servir después. Sí, es cierto. Sí. Gracias, doctor Gutiérrez. Ok, Son las gracias. 3:28. Vamos a revisar a esta hora el clima, mientras hacemos una breve pausa. Arequipa tiene 16 grados, Cusco 12, Iquitos 25, Lima 23,